Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Reacciones encontradas generó la designación del exmagistrado Iván Velázquez como ministro de Defensa. Mientras los partidos de gobierno respaldaron la designación, el Centro Democrático afirmó que el nombramiento representa una amenaza a la oposición. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El general Eduardo Zapateiro puso hoy fin a su carrera militar de 40 años en una ceremonia en la Escuela Militar de Cadetes, recibiendo 3 condecoraciones y un desfile de tropas en su honor. El desde hoy excomandante del Ejército pidió que las Fuerzas Armadas obedezcan al próximo comandante en jefe sin mencionar el nombre de Gustavo Petro. Abogó por la defensa de la Constitución y las leyes del país. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Estados Unidos y Colombia son 2 socios iguales. Eso fue lo que aseguró hoy el secretario principal adjunto de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jonathan Finer, al término de la reunión que durante 3 horas sostuvo con el presidente electo Gustavo Petro. En esa reunión de alto nivel con los delegados de la Casa Blanca, el presidente electo y los funcionarios estadounidenses hablaron de las relaciones binacionales en áreas como el cambio climático, la transición energética, la inmigración y la lucha antidrogas. Fue una discusión profunda de los temas contemporáneos que interesan a los 2 países, dijo el presidente entrante Gustavo Petro. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Ola de calor en Europa deja al menos 1.700 personas muertas en España y Portugal, dice la Organización Mundial de la Salud. El 85% de la población de Estados Unidos sufrirá altas temperaturas este fin de semana. Podrían registrarse hasta 40 grados centígrados. Condenado por desacato Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump. Tras semanas de negociaciones, Ucrania y Rusia firman acuerdo para exportación de cereales. Muere en la guerra de Ucrania el primer soldado colombiano. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Organización Mundial de la Salud dijo que solamente en España y Portugal ya han muerto este año más de 1.700 personas como consecuencia de la actual ola de calor que golpea al viejo continente. Gran parte de la región europea ha sido golpeada por feroces incendios forestales y temperaturas récord en medio de una ola de calor continua y prolongada que ha exacerbado las condiciones de salud preexistentes en algunas personas, hasta provocar muertes prematuras, especialmente en los bebés, niños y personas mayores. Los termómetros han superado los 40 grados en naciones como Reino Unido, Francia e Italia. Sin embargo, las afectaciones por la exposición al calor extremo afecta especialmente a España y Portugal, naciones donde, según informó el director de la Oficina Regional para Europa de la OMS, Hans Kluge, ya han muerto más de 1.700 personas como consecuencia de la ola de calor. El funcionario reiteró que estas temperaturas y condiciones sin precedentes hacen evidente la necesidad desesperada de una acción regional firme para abordar de manera efectiva el cambio climático. Y la fuerte ola de calor unida a la alta humedad también afectará a un 85% de estadounidenses durante los días venideros, justo cuando los pronósticos de temperaturas sofocantes van en aumento y podrían extenderse hasta agosto en gran parte de la nación norteamericana. La fuerte ola de calor que golpea a Estados Unidos y ha disparado la alerta en los servicios de salud para millones de personas se intensificará el fin de semana con pronósticos de humedad y temperaturas sofocantes que van en aumento en varias regiones del país, mientras se espera que las condiciones persistan hasta el final del mes en gran parte de la nación norteamericana, donde probablemente las temperaturas se mantengan por encima de los 38 grados. De hecho, más de 55 millones de estadounidenses desde el oeste hasta Nueva Inglaterra están bajo advertencia de calor, y por las peligrosas temperaturas, las autoridades han hecho un llamado a mantenerse hidratado y limitar el tiempo al aire libre tanto como sea posible, mientras se han dispuesto recursos a los residentes más vulnerables. Esto cuando más del 85% de la población, es decir, 275 millones de estadounidenses, podrían experimentar temperaturas altas o superiores a los 40 grados durante la próxima semana. Las temperaturas también golpean el sur de China, donde al menos 19 ciudades emitieron avisos de alerta roja por el calor extremo. En algunas regiones se espera que las temperaturas alcancen los 40 grados.
Mientras este sábado será el día del gran calor en China y se pronostica un fuerte repunte de las temperaturas en gran parte del gigante asiático por los siguientes 10 días. Cuba se enfrenta a una crisis energética agravada por la falta de combustible y el calor excesivo que tiene contra las cuerdas al gobierno cubano ante el creciente malestar social en la isla por los constantes apagones masivos. El deficiente servicio ya provocó manifestaciones espontáneas y los llamados cacerolazos, mientras el régimen castrista, incapaz de solucionar los cortes de la red eléctrica, atribuye la crisis a Estados Unidos y sus sanciones. Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, fue considerado culpable de desacato al Congreso luego de haberse negado a comparecer ante el comité que investiga el asalto al Capitolio. El aliado del expresidente Donald Trump, Steve Bannon, fue hallado culpable de desacato al Congreso por desafiar una citación de la Comisión Selecta de la Cámara que investiga el ataque del 6 de enero. Bannon, de 68 años, encaraba desde noviembre de 2021 un cargo penal por su negativa a comparecer ante dicho comité y otro por no querer entregar documentos. Por ambos ha sido condenado culpable. La condena puede acarrearle entre 30 días y un año de prisión, así como una multa de hasta $100,000 por cada cargo. Según el juez que lleva el caso, Carl Nichols, la audiencia de sentencia será el próximo 21 de octubre. Y la comisión que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero concluyó que el expresidente Donald Trump actuó con una pasividad deliberada y siguió el asalto por televisión sin hacer nada para evitarlo. Además, se conoció que en uno de los videos inéditos que grabó Trump no quería decir que las elecciones habían terminado. En la última audiencia pública, la comisión que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 presentó nuevas pruebas condenatorias que destacan la negativa de 3 horas del entonces presidente Donald Trump a condenar públicamente la insurrección que se desarrollaba en el Capitolio de Estados Unidos. En uno de los videos que revelaron el exmandatario Donald Trump, se negó a admitir en un discurso al día siguiente del asalto al Capitolio que las elecciones de 2020 habían terminado y que él había perdido. But this election is now over. Congress has certified the results. I don't want to say the election's over. I just want to say Congress has certified the results without saying the election's over, okay? But Congress is certified. Now Congress is Yeah, right. Now Congress I didn't say over, so let me see. Go to the paragraph before. En otra toma de video mostrada antes de la audiencia, Trump grabó otra versión de las declaraciones que hizo el 6 de enero tras la irrupción en el Capitolio, en la que pidió a sus partidarios que se fueran a casa. La audiencia se centró en la inacción de Trump durante los 187 minutos que transcurrieron entre el final de su incendiario discurso en un mitin en el que instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio y la publicación de un video en el que les decía que se fueran a casa. Trump podría enfrentar un destino similar al de Stephen Bannon, ya que algunos congresistas consideran que hay suficientes elementos para abrir un juicio contra el expresidente por incumplimiento de funciones e incitar a la rebelión. Tras semanas de negociaciones, Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo para reanudar la exportación de granos. La Organización de Naciones Unidas y Turquía fueron mediadoras. Después de meses de negociaciones con la mediación de Turquía y las Naciones Unidas y en una ceremonia sin precedentes entre países enfrentados, Ucrania y Rusia firmaron en la ciudad turca de Estambul un acuerdo que permite la exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro, poniendo fin a un enfrentamiento en tiempos de guerra que había amenazado la seguridad alimentaria en todo el mundo. Se firmaron 2 textos idénticos pero separados por petición de Kiev, quien se negó a rubricar algún documento con Rusia. There is a beacon on the Black Sea, a beacon of hope, a beacon of possibility, a beacon of relief in a world that needs it more than ever. El acuerdo permitiría exportar 5 millones de toneladas de cereales al mes desde 3 puertos ucranianos, y los barcos podrán navegar a través de un corredor seguro en el Mar Negro. Las naciones acordaron no atacar ningún barco identificado como parte de esa iniciativa que transite por los canales establecidos. Unos 20 millones de toneladas de grano están retenidos en Ucrania, donde la cosecha de verano ya está en marcha. Murió un soldado colombiano en la guerra de Ucrania.
Se trata de Cristian Camilo Márquez, quien se unió a una liga para luchar contra los rusos como artillero y experto en lanzacohetes. El soldado, que prestó su servicio en la Policía Nacional de Colombia, pidió integrarse en la sección antitanque debido a su experiencia. Márquez habría muerto en Izium, ciudad ubicada en el río Donetsk, donde las tropas rusas atacan con artillería pesada. Un senador de Estados Unidos propuso designar de nuevo a las FARC como grupo terrorista. El republicano Ted Cruz propuso al Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta un proyecto de ley para volver a designar a las FARC como grupo terrorista que amenaza la seguridad de los Estados Unidos. Esta propuesta la hace 8 meses después de que la administración Biden removiera al extinto grupo de esa lista. Nueva York confirmó el primer caso de poliomielitis en casi una década en Estados Unidos. Se registró en el condado de Rockland y las autoridades anunciaron que han dispuesto una campaña de vacunación y de dosis de refuerzo a partir de este viernes. Aunque es una enfermedad incurable que puede causar parálisis muscular e incluso la muerte, se puede prevenir con una vacuna disponible desde 1955. Los vuelos supersónicos podrían volver pronto. El Overture es uno de los nuevos diseños que, además de rapidez, busca ser sostenible y una realidad en los próximos años. La principal preocupación del sector aeroespacial es el desarrollo sostenible de la industria. Boom Supersonic, la empresa que desde 2016 se dio a la tarea de revivir los vuelos supersónicos, inspirándose en el Concorde, presentó el diseño final del Overture, conocido como el primer avión de pasajeros optimizado para la velocidad, seguridad y sostenibilidad. Es la culminación de 51 pruebas de diseño y 26 millones de horas de simulación de software. Combina innovaciones de ingeniería en aerodinámica y reducción de ruido. Puede transportar de 60 a 80 pasajeros a velocidad crucero Mach 1,7 supersónico y es impulsado por 4 motores, 2 ubicados debajo de cada ala. Se prevé que la aeronave, cuya fabricación en serie comience en 2029, será capaz de volar de Nueva York a Londres en 3,5 horas, en lugar del tiempo promedio de 7 horas que le lleva a los actuales aviones de las aerolíneas. Google Wallet, la nueva billetera de esta gigante tecnológica, ya está disponible y llega con una nueva interfaz, más funciones para añadir tarjetas, pasajes, tickets de avión y más. Andes presenta El Momento Digital. Hace unos meses, Google anunció la futura disponibilidad de una aplicación que de alguna manera reemplazaría Google Pay, su plataforma de pagos móviles. La nueva aplicación, denominada Google Wallet, ya está disponible y conservará todas las ventajas del servicio que la compañía ha ofrecido a lo largo de los años en varios dispositivos Android, pero con algunas mejoras. Google Wallet llega con una nueva interfaz y más funciones para añadir tarjetas, pasajes, tiquetes de avión y más. Además, agrega un aspecto mucho más intuitivo y minimalista, mientras permite realizar pagos móviles sincronizando una tarjeta de crédito o débito compatible. La nueva billetera de Google está comenzando a llegar a algunos usuarios de dispositivos Android y es probable que durante las próximas semanas esté disponible para todos. Muy buenas noches. Segunda parte de nuestra entrevista con la señora embajadora Leonor Salavata, líder Arhuaca, quien llevará la representación de nuestro país ante Naciones Unidas en el próximo gobierno. Leonor, ¿qué fue lo que te atrajo a ti de la odontología? ¿Por qué decidiste estudiar eso? Si quizás hubiera tenido oportunidad de elegir otra carrera, otra profesión, hubiera sido posible. Pero en esa época no había posibilidades de elegir. Había una oportunidad que era la única y era necesaria hacerla. Pero quizás si fuera hoy no hubiera elegido ese ejercicio de esa profesión, que era muy importante porque eran unos programas de la Universidad de Antioquia. No eran crear auxiliares, eran crear odontólogos para las zonas rurales. Y yo creo que esto era necesario en esa época. No todos tenemos electrificación, no todos tenemos carreteras, pero sí todos podíamos prestar un servicio
social necesario en estas comunidades, y creo que en ese momento esos programas de la Universidad de Antioquia fueron posibles y eso fortaleció. Ahora, el carácter de ser especialmente una odontología social, ese carácter social yo sí creo que imprimió en mí esa posibilidad de avanzar con mis autoridades, con mi organización, con mi comunidad, y para mí fue más importante lo social que lo técnico de la odontología. Por eso me desempeño hasta este momento en el tema social y poco me desempeñé en el tema de la salud. Yo creo que eso me ayudó muchísimo. No lo definí yo, lo definió un programa por la oportunidad que tuve, porque era una beca del Club de Leones. Así llegué porque las posibilidades económicas no las teníamos, y sin embargo la calidad de la combinación de una profesión necesaria en unas comunidades rurales como la indígena, como la que teníamos los arhuacos, era necesario también ser muy conscientes para qué estudiaba, para qué tenía un conocimiento técnico, pero me interesé más por lo social. Por eso pienso que estoy aquí hoy hablando de un tema político, de una administración política, de un país que nos corresponde. Pero mira, Leonor, me dijiste, no te entendí bien al comienzo de la respuesta, que hubieras preferido ser ¿qué? No, yo quizás hubiera preferido estar más en la rama social, de antropología, de sociología o de derecho también, que tengo una cantidad de formación en derechos de pueblos indígenas que creo que me han ayudado para estar hoy defendiendo esos derechos que nos corresponden como parte de los derechos humanos universales. Por eso creo que quizás si hubiera tenido la oportunidad me hubiera dirigido más con las carreras sociales. ¿Y no había cupo? No teníamos posibilidades ni económicas ni sociales para poder elegir una profesión en los años 70. Sí. Óyeme, y mira, ¿y la odontología la practicas o no? No, nunca la llegué a practicar. La practiqué 2 años. Y posterior a eso no pude desempeñarme porque mi tendencia a la unidad de mi comunidad, de mis autoridades, fuimos siempre permanentemente una disposición, una decisión de las autoridades indígenas, y estuve más con las decisiones de las autoridades indígenas en un plano político organizativo de reivindicaciones de derechos que los entendía que era posible más que de estar ligada a unas instituciones que prestaban un servicio que podía ser asumido realmente por otros profesionales. Entonces no fue para mí la prioridad en ese momento. Me gustaba más la actividad social y política de mi organización, de mis autoridades, y entonces el ejercicio de la odontología fue menor. Y óyeme, ¿cómo crees tú que el presidente electo Gustavo Petro supo de ti, de tu existencia, de tu accionar, de tu presencia en la constituyente, de tu vida de activista defensora de los derechos de los indígenas? Bueno, yo creo que en Colombia muchas personas, sobre todo los activistas de movimientos sociales, hemos tenido la oportunidad de participar, de estar, de apoyar, de contribuir y muchas veces también de recibir apoyo y solidaridad en estos asuntos. También estuve, por ejemplo, de asesora del PNUD en el gobierno del gobernador Cristian Moreno Paneso, en el departamento del Cesar, en donde permanecí
asesorando al señor gobernador en este asunto de derechos humanos, que también me conocieron. Tuve oportunidad de estar realmente vinculada políticamente en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, también con el PNUD, también con el ACNUR. Yo creo que estas agencias de Naciones Unidas han sido muy importantes en esta situación de inseguridad, de violencia que vivimos. La protección de los organismos internacionales en Colombia han jugado un papel importante. Y esto me ha llevado realmente a escenarios internacionales como los escenarios de diversidad biológica, por ejemplo, el desarrollo de este convenio que ya es ley en Colombia. Hemos estado en la formulación de esa declaración de derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, y yo creo que eso le da un margen de conocimiento a las personas que pueden interesarse. Mi vinculación al movimiento indígena ha sido siempre. Fui vocera negociadora. A los 5 años de la Constitución no existía un espacio nacional para conversar, para concertar con el Estado. Los pueblos indígenas aún hoy no existe desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas, y he asistido permanentemente en representación del pueblo arhuaco en materia de derechos humanos. Creamos la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Posteriormente también creamos la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa de Concertación. Yo creo que todos estos asuntos han hecho de muchos líderes colombianos formarnos como líderes realmente con capacidad política local, regional, nacional e incluso internacional. Yo creo que Colombia puede perfectamente tener sus delegados indígenas en el nivel mundial, global, y podemos realmente contribuir con la dignificación de este país. Yo creo que Colombia se dignifica el día que entre a dignificar realmente los pueblos indígenas, los excluidos, los pobres, y eliminar la violencia que por muchos años tenemos en nuestro país. Y yo creo que esa es la dignificación que los pueblos indígenas podemos aportar. Ahora, Leonor, el sitio donde estás, ¿es tu casa en Valledupar? Sí, es mi casa en Valledupar. ¿Las fotos que tienes ahí en tu biblioteca son de quién, las fotos? Tengo la de mi esposo, la de mis hijos. Muéstranos las fotos. Muéstralas. Dile a alguien que te las acerque. Bueno, eso. ¿Quién es ella? ¿Tu niña? Sí, ella es mi niña. No, mi niña no, mi amiga. Muéstrame. Bueno, estos son 2 hijos. Uno es un físico de la Nacional y una bióloga también de la Nacional. Dale. Es que está iluminada. Acércala a la cámara. ¿Ella es tu hija y tu hijo? Exactamente, son mis hijos. ¿Tu hijo cómo se llama? Mi hijo se llama el del gorro, claro. Yo creo que distinguen las mujeres y los hombres arhuacos. El del gorro es Tairún Torres Salabata. ¿Y la niña? Es físico. Y mi hija es Guribán Torres Salabata, que también es bióloga. ¿Y ellos viven en Bogotá? No, ellos viven acá en la sierra. Están entre Valledupar y la Sierra Nevada, claro. ¿Y cuál es la otra foto que tienes ahí? Muéstranos a tu esposo. A ver, mi esposo es este señor. Este señor. Este señor que aparece aquí. Acércalo. Es churro, es hermoso. Sí, claro, por eso vivo con él. ¿Cómo se llama él? Él se llama Nemías Torres. ¿Cómo?
Nehemías Torres. Pero Torres. Torres Sí, Torres. Apellido ya. Y pero, ¿por qué te llamas tú Salavata? Sí, el apellido mío, él es Torres Arroyo, yo soy Salavata Torres. Mira, ¿y tu marido qué hace? Ya lo vimos. Mi marido es un hombre tradicional del pueblo arhuaco. También tiene muy poca academia, es tradicional, muy viviente de su cultura, de nuestra tradición, y vivimos juntos, y así hemos criado unos hijos que tuvimos la oportunidad de que fueran bilingües, interculturales. Ya lo vimos, gracias, señor. Ya lo vimos, gracias. ¿Tú te casaste por la Iglesia Católica o por un rito arhuaco o cómo? No, nosotros tenemos una tradición muy viva que nos da la oportunidad de mantener un equilibrio, de ser socialmente reconocidos como parte de la comunidad a través de las prácticas tradicionales, espirituales, y eso nos hace conducir hacia una tradición. Yo no vi la necesidad de, reconociendo esa espiritualidad y esas prácticas, de recurrir a otras religiones. Por eso estoy casada por la tradición del pueblo arhuaco. Pero tú no eres católica. Yo muy poco. Respeto muchísimo el catolicismo que ha llegado a las comunidades, que en parte se ha deteriorado realmente las tradiciones también. Sin embargo, también ha hecho sus aportes en los pueblos, las comunidades indígenas, sobre todo que no prohíbe prácticas tradicionales en los pueblos, en las culturas indígenas. Yo creo que eso le abonamos al catolicismo que vivimos en el pueblo arhuaco durante 67 años, que afortunadamente no me tocó exactamente esta situación. Ahora te pido, Leonor, tu venia para una breve interrupción para presentar unos mensajes comerciales de mucho interés y ya regreso contigo, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Leonor. Leonor Salavata Torres, por el apellido de su compañero. Salavata, ¿qué quiere decir, Leonor? Bueno, mi apellido es un apellido de origen Kogi, que no está registrado como dentro de las lenguas indígenas, como el Torres, el Villafaña, el Izquierdo, el Mejía. El Salavata se circunscribe más en el pueblo Kogi y nosotros en el pueblo arhuaco. Al final somos hermanos y no tiene un origen realmente conocido dentro de las lenguas indígenas, pero es un apellido que ha permanecido todo el tiempo. Oye, Leonor, Cuente. Sé que tú recibiste hace unos años un premio del Partido Socialdemócrata de Suecia por la defensa que haces y que has hecho de los pueblos indígenas. ¿Cómo fue eso, Leonor? A ver, nosotros el tema del 2007 es un tema muy álgido de la violencia en Colombia, en donde las agencias de Naciones Unidas, como el ACNUR, por ejemplo, empezamos a desarrollar un tema de diálogos, de alianzas, también el 6R en esa época, y realmente llevábamos una tarea difícil con los paramilitares en la Sierra Nevada. Esa situación permanente que tuvimos ahí, lo conoció el ACNUR y fueron ellos los que me postularon a ese premio internacional sueco, que posteriormente me seleccionaron y fui a recibirlo a Estocolmo en ese momento y me ha servido mucho como protección
el accionar, el reconocimiento internacional para la protección de mi vida y la vida de mi familia. Estoy viendo que tú también participaste alguna vez en un evento que se realizó en La Guajira, que organizó la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, de defensa de los indígenas de La Guajira. ¿Recuerdas cómo fue eso? Yo no he estado en tantos eventos que hemos participado en defensa de de la vida de nuestros pueblos indígenas, y no nos circunscribimos los líderes indígenas solamente a nuestros pueblos. En la medida que nosotros alcancemos a proteger pueblos indígenas, nos estamos protegiendo nosotros, estamos protegiendo esos territorios, y yo creo que es la garantía de permanencia física y cultural que podemos tener los pueblos, y lo hacemos de una manera muy libre, muy solidaria, muy fraterna entre pueblos y entre organizaciones. He estado en algunos eventos en La Guajira y hemos podido notar cómo el interés de los líderes para que se resuelvan la problemática de los pueblos indígenas sigue siendo un propósito de nosotros. Y yo creo que ese llamado que nos hacen las instituciones a la participación para nosotros sigue siendo una manera de ir contra la violencia, de resistir en la solución de los problemas a través del diálogo, a través del diálogo, a través de la participación plena en los lugares a que se debaten los temas que nos afectan. Yo creo que no me es extraño. Yo estuve con la JEP en varias oportunidades, en muchos lugares, escuchándolos, aprendiendo, conociendo sus normas también, tratando de entender y de contribuir si fuera necesario en estos asuntos, igual que la Comisión de la Verdad o igual que la unidad de búsquedas de personas dadas por desaparecidas. Yo creo que han hecho un trabajo amplio con los pueblos indígenas en la que yo he participado, porque considero que es vital para este país. Sí, dices tú, Leonor, los temas que nos afectan, la minería ilegal, el glifosato, el narcotráfico, ese será uno de los temas de denuncia tuya en Naciones Unidas. Yo creo que los pueblos indígenas y Colombia tiene propuestas muy claras. Los movimientos sociales, las instituciones, las normas como la Constitución Política de este país, la ratificación de normas internacionales, realmente tiene propuestas claras para la pacificación del país. Pero el problema de pacificar el país, realmente de acabar con la violencia, creo que es un apunte importante los acuerdos de La Habana, porque si no terminamos con el conflicto armado, no vamos a construir la paz. Y los acuerdos de La Habana tienen ese propósito. Tenemos propuestas para que nos apoyen, cooperen y realmente podamos los colombianos algún día, con el apoyo de la comunidad internacional, encontrar la paz que necesitamos. No solamente los pueblos indígenas, la violencia que vivimos en muchos casos es consecuencia realmente de lo que hay en la sociedad mayoritaria. Y yo creo que en eso tenemos que avanzar juntos, en eso tenemos que hacer posible nuestros propósitos, nuestras decisiones, nuestras normas como colombianos que somos. Además, Leonor, el acuerdo de paz consagró y está en nuestra Constitución la necesidad de proteger a nuestra herencia tribal indígena, ¿no es cierto? Sí, claro.
de los capítulos importantes tiene que ver con lo de las víctimas del conflicto, que somos todos los colombianos, porque todos estuvimos cohibidos para poder desarrollar una vida en paz. No solamente los pueblos indígenas, no solamente la ruralidad, fueron muchos secuestros, fue mucha inseguridad que todavía la tenemos. Yo creo que tenemos que empezar realmente, ojalá la comunidad internacional pudiera cooperar para la terminación de ese conflicto armado que afecta a nuestro país por tantas décadas, y creo que eso es la misión que debiéramos de cumplir, conseguir la paz de este país. Finalmente, Leonor, tu mensaje para todos los televidentes que te están viendo y oyendo, mensaje quiero decir sobre la gestión que fundamentalmente tú cumplías como embajadora nuestra, de nuestra nación, ante Naciones Unidas. Como colombiana que soy, como esas raíces que representamos los pueblos indígenas, que ojalá nuestras identidades contribuyan realmente a reflejar, por lo menos, lo que somos los indígenas, gente de paz. Yo creo que el pueblo colombiano, muchos lo han entendido. Yo creo que los violentos deberían acudir a nuestras propias formas, como es el diálogo, como es resolver los problemas en consenso. Como colombianos que somos, las diferencias todas se pueden resolver. Y yo creo que el consenso y la unidad en Colombia se hace necesaria implementarlo en sus regiones, en sus comunidades, en la nación. Y yo creo que es ahí la gran cooperación del mundo hacia Colombia, y creo que ese mundo debe mirar hacia lo interno de este país y los propósitos que tenemos muchos de vivir en paz. Leonor, señora embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, mil gracias por haber aceptado este diálogo con nosotros. Le deseamos muchísima suerte en su nueva gestión y nos sentiremos muy orgullosos de tenerla como nuestra representante ante Naciones Unidas. Muy amable. Muchísimas gracias, Yamit, y a CMI. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Estalla polémica política por designación de ex magistrado Velázquez como futuro ministro de Defensa. Partidos de gobierno Petro respaldan designación y elogian condiciones del próximo ministro. Centro Democrático se revela y Paloma Valencia dice que Velázquez es enemigo político del uribismo. Las fuerzas militares deben ser tratadas con afecto, pide el presidente Duque. Cumbre de presidente del Congreso y director de la policía para transformación de esa institución. Colombia y Estados Unidos son socios iguales, dicen delegados de la Casa Blanca. Tras reunión con Petro, siguen las dificultades para elegir próximo contralor. Habrá nueva lista de candidatos. Otro líder asesinado en el departamento del Cauca. Crisis en el Partido Comunes. 9 de cada 10 mujeres en Bogotá hacen trabajos domésticos remunerados y no remunerados. Corte ordena protección a desplazados. Se denuncia que presidente Maduro quiere quedarse con monómeros. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La designación del ex magistrado Iván Velázquez como ministro de Defensa del próximo gobierno desató una controversia política. Mientras partidos de la coalición de gobierno respaldaron desde luego el nombramiento de Velázquez, el Centro Democrático aseguró que se trata de una persecución a la oposición. El designado ministro en su cuenta de Twitter aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para corresponder a la confianza depositada por su nombramiento.
Desde el Pacto Histórico, la Alianza Verde y el Partido Liberal defendieron el nombramiento del exmagistrado Iván Velásquez como ministro de Defensa. Consideran que es prenda de garantía en esta cartera. Y se mantiene la tradición civilista en un jurista, sabiendo que las Fuerzas Armadas en cualquier democracia defienden el Estado de Derecho, con dos énfasis: derechos humanos, en los que el magistrado Velásquez también es experto, y lucha contra la corrupción. Creo que es una decisión que cambia la visión de la relación de las fuerzas militares con la sociedad colombiana para bien. Lastimosamente hay que reconocer que grandes sectores de la fuerza pública pueden tener algún tipo de relaciones con la ilegalidad. Creo que el ministro entrante va no solamente a dar un nuevo enfoque en materia de derechos humanos, sino que sin lugar a dudas a tratar de renovar esa imagen con una institucionalidad fuerte y cero tolerante con la corrupción. Una persona garantista de los derechos humanos, una persona que ha dado las mayores batallas contra la corrupción y por supuesto que va a liderar las transformaciones que necesita hoy tanto la policía como el resto de la fuerza pública de Colombia. Iván Velásquez da prenda de garantía de acabar con esa corrupción que mucha gente dice, que mucha gente murmura, que la ciudadanía se queja, pero que además nos duele, porque son los recursos de todos los colombianos y colombianas. Desde el Centro Democrático señalaron que el nombramiento representa una amenaza a la oposición que ellos ejercen. Yo creo que se le empieza a caer la piel de oveja al presidente electo Petro y no muestra las orejas, sino que muestra los dientes. Yo interpreto esto como una amenaza directa a la oposición, un enemigo acérrimo del presidente Uribe y del partido de oposición hoy en día, y además un crítico feroz de las Fuerzas Armadas, que genera inestabilidad en la seguridad jurídica de las Fuerzas Armadas, inestabilidad en la institucionalidad y preocupación para la oposición, para los hombres de nuestras fuerzas y para la democracia colombiana. Una persona que no tiene ninguna afinidad con el sector de la fuerza pública y de la defensa nacional. Para ser ministro de Defensa se debe tener mística, se debe tener aprecio por los soldados y policías de Colombia y la función constitucional que cumplen. Se debe tener la certeza de que a los terroristas se les persigue con toda la fuerza y la capacidad de la ley, y desafortunadamente esas son tres características que el doctor Iván Velásquez no tiene. A través de Twitter, el ministro de Defensa designado agradeció al presidente electo Gustavo Petro. Agradezco al presidente Gustavo Petro la muy honrosa designación que me ha hecho como ministro de Defensa. Haré cuanto esté a mi alcance por corresponder a su confianza y ayudarle a construir ese país con el que tanto hemos soñado, por la vida, por la paz, por la democracia. Cabe recordar que en el 97 Velásquez fue designado como director de Fiscalías de Medellín, donde enfrentó el narcotráfico y el surgimiento del paramilitarismo. Pero sin duda, uno de los cargos por los que más se recuerda su nombre es por ser magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de la investigación de las relaciones entre congresistas y paramilitares. Durante esta investigación mandó a decenas de políticos a la cárcel, cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En sus pesquisas hubo menciones sobre el exmandatario. Durante esa investigación, el magistrado Velásquez fue seguido e intimidado por el DAS, hechos probados por la justicia por los que en 2020 el Estado le pidió perdón. Reconociendo que el Estado se equivocó y le ofrezco al señor Iván Velásquez Gómez las más sinceras disculpas y el firme compromiso de evitar que casos como este se vuelvan a repetir. Una situación que nunca debió suceder. En 2013, Velásquez también fue designado como integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, después de poner al descubierto a grandes entramados de corrupción que comprometían a funcionarios del gobierno. Fue expulsado del país por el entonces presidente Jimmy Morales. Ahora el reto del ministro de Defensa designado será ganarse el respeto de los miembros de la fuerza pública, contribuir a la transformación que le pide el presidente electo Petro y vencer la resistencia de los sectores políticos que rechazan su nombramiento. El presidente Iván Duque afirmó hoy que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas debe tratarlas con lealtad, liderazgo y amor. En la ceremonia de despedida del general Eduardo Zapateiro, el presidente Iván Duque destacó el valor, profesionalismo y capacidad de sacrificio del hasta hoy comandante del ejército. El mandatario nacional también subrayó lo que llamó su buena relación con las fuerzas militares y de policía y aseguró que ellas deben ser bien tratadas como lo fueron durante su mandato, lo que se entiende como una especie de mensaje a su sucesor Gustavo Petro. Que todo aquel que lidere a las fuerzas
Lo debe hacer con sentido de afecto, de liderazgo, de autoridad, pero también de amor. También aseguró que la banda terrorista de Iván Márquez, por acción de la fuerza pública, está liquidada. Gracias a la fuerza, a todas las fuerzas, la segunda narcotalia ha dejado de existir. Duque aseguró que las fuerzas militares y de policía siempre han sido leales con la Constitución y el respeto de los derechos humanos. El general Eduardo Zapateiro concluyó hoy su vida militar, haciendo un llamado a las fuerzas militares y de policía para que obedezcan a su próximo comandante en jefe y se mantengan alerta para defender las libertades y la Constitución nacional. Con 3 condecoraciones y un desfile de tropas en su honor, terminó hoy su carrera militar el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. El ahora excomandante del Ejército fue objeto de un gran reconocimiento por parte del presidente Iván Duque, del Gobierno Nacional y de los comandantes de armas. En un emotivo discurso, el general Zapateiro se refirió a sus 40 años de vida militar. Un soldado que ya cumplió su deber y da un paso al costado. Zapateiro dijo que los militares y policías que siguen en sus instituciones deben obedecer a su próximo comandante en jefe, sin mencionar por su nombre al presidente electo Gustavo Petro, con quien tuvo una controversia por Twitter que lo llevó después a pedir la baja del servicio militar. Y la institución estará a la altura de las tradiciones democráticas de la nación. Aceptará y acatará la autoridad del nuevo comandante supremo de las fuerzas militares, como es su deber. Zapateiro les advirtió a las Fuerzas Armadas que deben mantener la custodia de la Constitución y las libertades. La obligación de la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y escúchese bien, y del orden constitucional. El general Zapateiro dijo que la fuerza pública no delinque y que militares o policías que lo hacen están al margen de las instituciones y deben ser castigados con todo el peso de la ley. El presidente del Congreso, Roy Barreras, y el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, analizaron hoy la transformación que propone el gobierno Petro para la institución. La iniciativa busca sacar la policía del Ministerio de Defensa y crear un nuevo ministerio autónomo. En la presidencia del Senado se reunieron el presidente del Congreso, Roy Barreras, y el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas. Allí acordaron 2 temas. El primero, convenio interinstitucional para prestar apoyo de seguridad en los desplazamientos de los congresistas y sobre todo de la Comisión de Paz. Y el segundo, la policía entregará el informe de todas las gestiones internas que ha hecho para la transformación de la institución. Como insumo para los debates que el Congreso de Colombia realizará una vez que el gobierno nuevo radique el proyecto de creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia. También recogeremos experiencias de otras latitudes, de otras policías en el mundo, para ofrecerle esos insumos a los legisladores que tendrán que decidir la nueva estructura de la policía cercana al ciudadano y de una policía que trabaje en condiciones más dignas para todos y para todos los servidores públicos. Recordemos que el gobierno Petro radicará un proyecto de ley para crear un nuevo ministerio, el de Seguridad, Paz y Convivencia, y dejará a la policía fuera de la estructura del Ministerio de Defensa. En Suárez, municipio del Cauca, fue asesinado un líder campesino que había sido reportado como desaparecido. A Larry Reynoso Sánchez lo subieron a una camioneta personas armadas hace 4 días y fue encontrado sin vida en el sector Los Pinos, corregimiento La Betulia de Suárez, Cauca. La Defensoría había emitido la alerta temprana 033 para esta zona. Habíamos advertido desde tiempo atrás el peligro que corrían los líderes campesinos, los líderes afro, los líderes indígenas, toda la ciudadanía en este sector del departamento. Larry Reynoso fue el fundador y actual representante legal de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Cordillera y con su crimen el número de líderes asesinados en el Cauca asciende a 18 en lo corrido del año y a 105 en todo el territorio nacional. En un hecho que es materia de investigación, un civil murió luego que el ejército adelantara un operativo contra la minería ilegal en Santander. En videos aficionados quedaron registrados los hechos en los que perdió la vida un minero artesanal por el disparo del fusil de un soldado en la vereda Angosturas, en California, Santander, en medio de un operativo militar contra la minería ilegal. Mataron a Sergio aquí.
El comandante de la segunda división del ejército aseguró se trató de una asonada en la que sus hombres se defendieron cuando los mineros quisieron desarmarlos. Los soldados fueron rodeados por un grupo de civiles quienes buscaban impedir las labores de los militares. En medio de la asonada, el personal civil forcejeó con los militares y en un intento de quitarles sus fusiles se desencadenó el fatal hecho. A la zona, que a esta hora registra tensa calma, llegaron comisiones de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Gobernación para cumplir las investigaciones y determinar las causas y responsables de los hechos. Estados Unidos y Colombia son dos socios iguales. Eso fue lo que dijo hoy el secretario principal adjunto de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jonathan Finer, al término de la reunión que durante 3 horas sostuvo en Bogotá con el presidente electo Gustavo Petro. En la reunión, catalogada como positiva por las dos partes, por el gobierno del presidente electo Gustavo Petro participaron el jefe de Estado entrante, el canciller Álvaro Leiva, el embajador en los Estados Unidos Luis Gilberto Murillo y la catedrática Arlene Tigner, entre otros. Por los Estados Unidos, Jonathan Finer, secretario principal adjunto de Seguridad Nacional, lo mismo que el asesor de Seguridad Nacional Phil Gordon y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Brian Nichols, el embajador encargado Francisco Palmieri y el director principal del Consejo de Seguridad Nacional Juan González. President Biden sent our team down here to acknowledge and to recognize the fact that the United States and Colombia are two sovereign nations, two equal partners who have a deep relationship that has been built and developed over decades, and that we in the Biden administration are committed to expanding and strengthening and extending over time. La reunión duró 3 horas. Es un encuentro positivo que demuestra el interés que hoy existe en el gobierno de los Estados Unidos sobre América Latina y sobre Colombia, y sobre todo un interés que se construye alrededor del trabajo común entre iguales. La delegación de la Casa Blanca, que encabezó el secretario principal adjunto para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jonathan Finer, agradeció la colaboración que durante estos 4 años le brindó el presidente Iván Duque al gobierno estadounidense. Se reunieron a primera hora con el saliente mandatario de los colombianos. Los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reiteraron su pleno y unánime apoyo al proceso de paz en Colombia y aseguraron que el presidente electo Gustavo Petro tiene la responsabilidad histórica de acelerar su consolidación. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en una declaración oficial, al destacar que en Colombia comienza un nuevo gobierno, reiteraron su pleno y unánime apoyo al proceso de paz en Colombia. Buenos días. Acogieron con beneplácito el compromiso del presidente electo Gustavo Petro de profundizar su implementación y buscar una paz más amplia mediante el diálogo con otros grupos armados ilegales. Se informó a los miembros del Consejo de la intención del nuevo gobierno de entablar conversaciones con el ELN. Acogieron con beneplácito la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad, que en concepto del Consejo representa una oportunidad sin precedentes para que se enfrentaran a su pasado y como un primer paso hacia la reconciliación de los colombianos. Destacaron la observación del secretario general en el sentido de que el nuevo gobierno tendrá la responsabilidad histórica de llevar adelante el proceso de paz en Colombia. La elección del próximo Contralor General de la República sigue cargada de incertidumbre. Hoy el presidente del Congreso, Roy Barreras, anunció que habrá nuevos cambios en el listado de los aspirantes para reemplazar a Carlos Felipe Córdoba. Con la renuncia de Carlos González, hoy quedan 9 aspirantes a Contralor General de la República. Pero el presidente nuevo del Congreso, Roy Barreras, dice que ese listado será rehecho. Los aspirantes son Mónica Certaín Palma, Elsa González Vega, María Fernanda Rangel, Diana Carolina Torres, Andrés Castro Franco, Carlos Hernán Rodríguez, Víctor Andrés Salcedo, Luis Carlos Pineda y Carlos Fernando Pérez. Es probable que ese procedimiento no nos permita hacerlo el 3 de agosto, que además es una fecha un poco insólita porque fue la premura de la mesa anterior. La Constitución ordena que se elija por el Congreso entrante de la lista que elabora el Congreso saliente en el primer mes. Eso se vence el 20 de agosto. En este orden de ideas, la elección del Contralor ya no será el 3 de agosto, sino, como dice el senador Roy Barreras, puede ser hasta el 20 de agosto, tan pronto sea reconfigurado el listado de aspirantes. Estalló una crisis en el Partido Comunes, integrado por desmovilizados de las FARC. Varios de sus integrantes renunciaron a la colectividad.
Renuncia masiva en el partido Comunes, entre ellos quienes fueron congresistas de esta colectividad surgida del acuerdo de paz. Victoria Sandino, Bengos Biojó y también el exintegrante del antiguo secretariado de las FARC, Joaquín Gómez. Junto a ellos, casi 300 militantes se apartaron del partido. La puja interna era con quienes hoy ejercen la dirección del partido Comunes. Antiguo secretariado, la gran mayoría de estos integrantes, ellos no entendieron pues que habíamos hecho un cambio, ¿no? Que entramos a la constitución de un partido político. La respuesta de ellos fue excluirnos a todos los que hacíamos alguna observación. ¿Qué sigue para ellos? Continuarán en el trabajo por la paz. Trabajan en la organización de un nuevo movimiento político. En los territorios, en el nivel nacional, en todo el territorio de esta Colombia que ha vivido tanto este conflicto, que ha sufrido tanto por la lucha por la paz. Por primera vez en la historia, Colombia y Japón realizaron ejercicios navales. La actividad de entrenamiento militar se realizó con 2 buques japoneses junto a 2 buques y 2 aeronaves de la Armada a 40 millas náuticas de Cartagena. Los ejercicios tuvieron como objetivo fortalecer las capacidades para el desarrollo de operaciones en contra de los delitos transnacionales e intereses marítimos comunes. Un llamado de auxilio al nuevo gobierno de Gustavo Petro lanzaron desde el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, en el que se almacenan más de 3 millones de ejemplares de flora y fauna, muchos desde la época de la expedición botánica, que están en riesgo por falta de presupuesto. El edificio se cae a pedazos. Esta, por ejemplo, corresponde al número 514 de los cuadernos de la expedición botánica al Nuevo Reino de Granada. Él es el profesor Julio Betancourt, director del Herbario Nacional que funciona hoy en el edificio de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Tenemos almacenadas en este herbario una buena parte de las colecciones de la expedición botánica al Nuevo Reino de Granada, dirigida por el sabio José Celestino Mutis. Asimismo, también tenemos colecciones, las colecciones hechas durante la expedición coreográfica a mediados del siglo XIX por Agustín Codaxi. Son más de 250 años de historia que están en riesgo por el deterioro del edificio, que debe ser demolido y que cada día se agrieta a pasos gigantescos. La planta 1033 se llama Rapatea, fue coleccionada en la provincia del Chocó, en San Pablo, a una altura de 5 metros sobre el nivel del mar, en mayo de 1853. ¿Sí? Se llama Rapatea paludosa. Significa que es la especie. La nueva sede para proteger todo este patrimonio nacional vale 67.000 millones de pesos. El llamado nuestro es recursos adicionales que el gobierno nuevo del presidente electo Petro nos adjudiquen a la Universidad Nacional de Colombia, al Instituto de Ciencias Naturales para la construcción de ese nuevo edificio. En este deteriorado edificio también funciona el Museo de Historia Natural. Esta es la colección de flora y fauna más importante que hay en Colombia y Sudamérica, y la falta de presupuesto la tiene en riesgo. La Corte Constitucional determinó que hay un retroceso en materia de prevención y protección de la población desplazada. Advierte que se ha agravado la crisis en el país. En 2004, la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional, es decir, de una gravísima crisis por la vulneración sistemática de los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado. 18 años después, la situación se ha agravado y por eso la Corte le ordenó al gobierno implementar planes de choque para los 7 departamentos con emergencias humanitarias recurrentes: Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba y Norte de Santander. La Corte advierte que hay un retroceso en la garantía de los derechos a la vida, la seguridad, la libertad y la integridad de la población desplazada como consecuencia de la agudización del conflicto, la expansión de este hacia otros departamentos, el aumento de la violencia generalizada y el crecimiento sostenido de desplazamientos y confinamientos. La Fiscalía llamó a juicio al coronel en retiro Robinson González del Río por delitos como lavado de activos, concierto para delinquir agravado, soborno y narcotráfico. El oficial del Ejército, condenado por ser uno de los principales responsables de los falsos positivos, es señalado de hacer parte de la organización delictiva conocida como la Cordillera Sur, cuyo jefe era el abatido Juan Larison Castro Estupiñán, alias Matamba.
Noticentro 1 CMI visitó la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. La obra, que tiene un avance del 97%, presenta tramos inconclusos y fallas en más de 90 equipos. La gerente de la empresa de acueducto, Cristina Arango, advirtió que si las fallas no son subsanadas, demandarán al contratista. Así se ve la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. La construcción inició en 2016, pero en menos de 2 meses finalizará el contrato. Lo que preocupa es que todavía quedan obras inconclusas y hay varios equipos fallando. Nosotros estamos evaluando todas las diferentes opciones jurídicas para iniciar a lo que haya lugar y proceder con las demandas. Por orden judicial y sin estar terminada, el acueducto tuvo que recibir y empezar a operar la planta en diciembre del 2021. Solo han pasado 7 meses, pero el deterioro de sus máquinas e instalaciones reflejan años de uso. La Petar tiene más o menos 5.000 equipos, de eso hay más o menos 91 equipos que son absolutamente críticos. La planta trata el 30% de las aguas residuales de la ciudad. Es clave para la descontaminación del río Bogotá. Es fundamental que se nos entregue adecuadamente para que el acueducto no incurra en costos a futuro que afecten las tarifas de los usuarios. Esta máquina, por ejemplo, funciona como un colador, elimina la basura de las aguas residuales, pero lleva 6 meses dañada, así otros equipos de la planta. Ya muchos de los equipos han perdido las garantías y eso es justamente lo que nos preocupa. En la Petar Salitre se han invertido 1.5 billones de pesos. En el Día Internacional del Trabajo Doméstico, la Alcaldía de Bogotá reveló que más de 1 millón de mujeres en la capital se dedican a labores del hogar. 9 de cada 10 mujeres en Bogotá realizan trabajo doméstico y según el distrito destinan 2 horas y media más que los hombres a estas labores. El 30% de las mujeres en Bogotá se dedican exclusivamente a labores de cuidado, es decir, son mujeres que no tienen ingresos y además duran más de 11 horas por lo general. La mayoría de las mujeres son mayores de 29 años, como Silvia, quien hace 17 trabaja en casas de familia. Le está quedando a uno como 700.000 pesos, porque ahorita pagan el mínimo, ya está en 1 millón y pico, pero yo gasto en transporte, gasto 240.000 pesos. Se estima que el 2% de los hogares en Bogotá cuentan con trabajadoras domésticas pagas, pero el 90% no tienen prestaciones sociales ni vinculación formal. La violencia intrafamiliar en Colombia es un flagelo que no da tregua. Diariamente en el país se denuncian 390 casos. El más reciente dejó a toda una familia fallecida. Uno de los delitos que más se denuncia en Colombia es la violencia intrafamiliar. 67.985 son las víctimas de este flagelo este año, unas 390 diarias. Si hay un tema, y a la ciudad yo creería, porque son las afectaciones que estamos teniendo los fines de semana, de mucha intolerancia, mucha riña, mucha violencia intrafamiliar, y eso representa cerca del 40% de los homicidios en la ciudad de Bogotá. Uno de los casos más recientes fue el de un padre de familia de 67 años de edad, quien asesinó a su esposa de 58 años, a su hijo y a su sobrino, hechos ocurridos en este conjunto residencial de la localidad de Barrios Unidos. 3 homicidios y un suicidio. Creemos que el ciudadano, el adulto mayor, causa la muerte inicialmente heridas a su excompañera sentimental y posteriormente a las otras 2 personas al interior del apartamento. Bogotá, el Valle, Antioquia y Santander son las regiones del país con mayor número de casos de violencia intrafamiliar. La Corte Constitucional le ordenó al creador de la serie Matarife rectificar las afirmaciones no probadas que ha hecho en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las magistradas Paola Meneses, Gloria Ortiz y Cristina Pardo ampararon los derechos a la honra, buen nombre y a la presunción de inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al fallar una tutela que le ordena a Daniel Mendoza Leal, creador de la serie Matarife, que rectifique una serie de afirmaciones que ha hecho en contra del expresidente. Según el fallo, Daniel Mendoza deberá reconocer que es falso que un juez de la República le permitiera tratar al ex senador con los calificativos de Matarife, paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante. También deberá indicar que las afirmaciones y acusaciones referenciadas no corresponden a hechos ciertos y definitivos, sino que por el contrario se trata de inferencias subjetivas, juicios de valor y opiniones que éste presentó erróneamente como información corroborada y constatada. La policía de Bogotá confirmó que investiga la muerte de un joven a quien le dispararon en medio de un operativo. Una patrullera habría accionado su arma de dotación en contra de la víctima.
Una patrullera de la policía de Bogotá habría disparado su arma de dotación en contra de un joven de 21 años de edad, esto en medio de un operativo en la localidad de Teusaquillo. La policía le activa su arma de fuego para tratar de evitar el ataque, según lo que ellos están informando, y desafortunadamente pues este joven sale herido en estos hechos. El comandante de la Metropolitana dijo que los uniformados implicados fueron retirados del servicio. Nuestro CTI tiene la investigación para poder esclarecer. Lamentable desde cualquier punto de vista la muerte de una persona en la ciudad. La mamá del joven denunció que su hijo no estaba involucrado en un hurto, como inicialmente habrían especulado las autoridades. Fueron capturadas 4 mujeres extranjeras en Bogotá. Según la policía, estas mujeres llevaban 23 armas de fuego y una granada de fragmentación cuando fueron requeridas. Investigadores determinaron que viajaron desde Venezuela con el armamento y que este sería usado en localidades de Bogotá como Usme, Kennedy y Ciudad Bolívar para cometer homicidios selectivos. En el primer semestre de este año murieron en las vías de Colombia 3.700 personas. Los motociclistas son los actores más vulnerables, según un informe de las autoridades. Cada día son más los muertos en siniestros viales en el país. Cifras del más reciente informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial dejan ver que en este 2022 han muerto en las vías 3.703 personas. El aumento respecto al año anterior es del 15%. La velocidad es el principal factor de riesgo, es el que causa muertes y heridas graves y pues por lo menos ahora en adelante vamos a tener velocidad máxima en las arterias urbanas de 50 kilómetros por hora y 30 kilómetros por hora en vías locales. Son 2.184 motociclistas muertos, 826 peatones, 448 usuarios de vehículos y 206 ciclistas. Precisamente ciudades donde el aumento en número de muertes es más grande son ciudades que concentran el uso de la motocicleta. Tenemos a Montería, tenemos a Villavicencio. Fueron 3.032 hombres muertos y 671 mujeres. En otras noticias, la Organización Mundial de la Salud reveló que 1.700 personas han muerto en España y Portugal como consecuencia de la actual ola de calor. Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo para reanudar la exportación de granos. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. La Organización Mundial de la Salud alertó que solamente en España y Portugal ya han muerto este año más de 1.700 personas como consecuencia de la actual ola de calor que golpea al viejo continente. Los termómetros han superado los 40 grados en naciones como Reino Unido, Francia e Italia. Sin embargo, las afectaciones por la exposición al calor extremo afecta especialmente a España y Portugal. Ucrania y Rusia firmaron en la ciudad turca de Estambul un acuerdo que permite la exportación de cereales ucraniano a través del Mar Negro, poniendo fin a un enfrentamiento en tiempos de guerra que había amenazado la seguridad alimentaria en todo el mundo. Se firmaron 2 textos idénticos pero separados por petición de Kiev, que se negó a rubricar algún documento con Rusia. Murió el primer soldado colombiano en la guerra de Ucrania. Se trata de Cristian Camilo Márquez, quien se unió a una liga para luchar contra los rusos como artillero y experto en lanzacohetes. El soldado, que prestó su servicio en la Policía Nacional de Colombia, pidió integrarse en la sección antitanque debido a su experiencia. Márquez habría muerto en Izium, ciudad ubicada en el río Donetsk, donde las tropas rusas atacan con artillería pesada. La directora de ADEPAN, Marcela Morales, reportó alzas exageradas en los insumos para la producción de pan en el país. La cadena panificadora del país registra incrementos hasta del 40% en sus costos de operación, lo que viene generando una afectación en lo corrido de este año. Las panaderías de barrio son las más afectadas y sufren un golpe con el incremento de materias primas. La harina de trigo pasó de 142.000 pesos los 50 kilogramos a 175.000 para un alza del 23%. El azúcar pasó de 156.000 pesos a 220.000, incremento del 41%. Los huevos aumentaron 25% y la leche en polvo más del 17%. Hablamos principalmente de las panaderías de barrio, que son negocios relativamente medianos y pequeños que tienen mayores dificultades para sortear esta situación ya que lleva varios meses. Más de 25.000 negocios se han visto afectados y en riesgo de cierre. Se piden medidas.
Miren este sector y revisemos exactamente qué podemos hacer por, de alguna manera, tener soluciones para esta situación. Los altos costos ya no se pueden seguir trasladando a los consumidores. El director técnico y operativo del Invías, Juan Esteban Romero, anunció inversiones por 5,6 billones de pesos para la red terciaria del país. A pocos días de terminar el gobierno Duque se dejan inversiones por 5,6 billones de pesos para la red terciaria del país en contratos que garantizarán la intervención de más de 12.000 kilómetros en el territorio nacional. Regiones intermedias, sobre todo en el sector agrícola, las más beneficiadas. A 1.054 municipios, ejecutando 1.182 proyectos y dejando contratado y en ejecución 12.400 kilómetros de mejoramiento y 15.000 kilómetros de mantenimiento. La intervención a la red terciaria es de apenas el 8,5%. Era una red que se encontraba totalmente desatendida y en muy mal estado. Esto permite que nuestros campesinos tengan en este momento una mejor condición para sacar sus productos. El pronunciamiento fue hecho durante la presentación de nuevas tecnologías para el control en las carreteras del país. La compañía de fertilizantes Monómeros denunció un nuevo intento del oficialismo venezolano para quedarse con el control de la empresa. El gerente de Monómeros dijo que el informe de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional Venezolana sobre presuntas irregularidades en la compañía es un cuestionamiento adicional en el propósito del oficialismo de ese país por quedarse con la empresa con sede en Barranquilla. El intento de toma hostil que ha existido desde el año pasado lamentablemente tiene un capítulo adicional. Se ha querido desvirtuar las investigaciones hacia donde tenían que ir. El gerente de Monómeros presentó ante líderes del sector agropecuario reunidos en Agroexpo en Barranquilla el programa Colombia Alimentaria, con el cual se intenta llegar a sectores del campo para impulsar la agricultura. Juan Miguel Villa renunció a la presidencia de Colpensiones. Dijo que deja a Colpensiones como una entidad que cubre todo el espectro del mercado laboral y que cerca de 10 millones de trabajadores que jamás habían accedido a mecanismos de protección para la vejez hoy cuentan con una puerta abierta, ágil y solidaria de la mano de Colpensiones. Tenemos 1.3 millones de... El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,46% a 1.259 puntos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 3,64% a 7.255 pesos. La acción de Nutresa fue la que más bajó, con una pérdida del 8% a 38.510 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 14.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,27% a 31.900 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.423 pesos con 86 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.100 pesos y la venden en 4.200 pesos. Un euro cuesta 4.560 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 6 centavos. El azúcar se transó en 17,89 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $95 con 9 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $103 con 60 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.060 pesos.